el Festival de Toronto no es muy común que haya películas de superhéroes, pero hoy estamos con un productor, eso es casi un superhéroe, que es el Capitán Araña. Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ya la primera curiosidad es el nombre de la productora, porque Capitán Araña lleva funcionando ya mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde viene ese nombre? Pues el nombre viene de que los socios que integramos Capitán Araña nos conocimos hace más de 20 años. Sí. Y cuando hacíamos algún plan, el que organizaba el plan nunca se presentaba. Ah. Y el Capitán Araña fue un personaje que realmente existió y que era un tipo que organizaba viajes a América cuando Sí. poco después del descubrimiento de América, Sí. pero él nunca se montaba en el barco. Y de ahí que adquirimos ese dicho entre nosotros, y cuando montamos la productora decidimos Ya ponerle... lo normal era que Capitán fuera Araña. el Capitán Araña, ¿no? Oye, has venido a presentar aquí en el foro que ha organizado ICA, con Cinema from Spain, con IFEX, dos producciones en tu caso. Sí, en nuestro caso hemos traído la adaptación de un libro de Alejandro Palomas, Ajá. que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Sí. y la ópera prima de Clara Santaolalla, Ajá. que se llama Alegre y Olé, Sí. y que calificamos como un drama feel good. Ujú. El primero es tuyo también, como director. O sea, ahí, vamos, yo cuando te he visto ya casi me he agobiado. Digo, pero vamos a ver, viene como productor a presentar, a dirigir, a todo. ¿Cómo fue que elegiste este proyecto para involucrarte tanto en él? Pues cuando leí el libro, Sí. fue una historia que me impactó en primera persona, porque el protagonista es un niño que vive un suceso que le Sí. marca a lo largo de esta historia que cuenta el libro, Ujú. y que en cierto modo guarda muchas similitudes con otro suceso que me ocurrió a mí en mi infancia. Ah, Por tanto, la conexión fue inmediata, ¿no? Claro. Con la historia. De ahí fue que me interesara muchísimo en poder trasladarle a un público más amplio como es el del cine. totalmente. Es una película, además, tal y como la has descrito, para un público familiar, en este caso, ¿no? Sí, aunque el libro ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Sí. realmente no es un libro especialmente dedicado a las audiencias más pequeñas. Ajá. Yo creo que es un libro que apela sobre todo al público adulto, que también la historia engloba una audiencia mucho más amplia, con niños y jóvenes, pero creo que especialmente va dedicada al público adulto, que va a reconectar con el niño que todos hemos sido, ¿no? en nuestra infancia. Y en el caso del otro proyecto, ya hay una coproducción con Perú, y ya por si no fuera lío hacer una coproducción internacional, claro, la cineasta originalmente ya es de Perú, ¿no? Pero ya quieres meter otro país también. Nuestra idea es que los proyectos, cuanto más internacionales, cuanto más implicación hay de producción internacional, más potencial tienen de llegar a un público más amplio. Entonces, Claro, es verdad. en este caso en concreto, en ambos proyectos pensamos que hay una universalidad en la historia que se cuenta, y eso pensamos que lo hace interesante para públicos de otros territorios. De ahí que añadir a un tercer coproductor internacional nos sirva para llegar a un público más amplio, para poder tener un presupuesto más ambicioso y que el valor de producción sea mayor, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Has palpado algún interés? ¿Tenías ya algún contacto previo? ¿Cómo ha ido un poco la jornada, por lo menos, cómo ha ido hasta ahora? Pues la verdad que muy interesante, no teníamos contactos previos ni tampoco conocíamos las compañías con las que hemos tenido reuniones. Ajá. Y la verdad es que no hemos parado, desde que acabamos el pitch, Sí. no hemos parado de reuniones y hemos palpado que las historias interesan. Ah. Que luego no fructifica, esto suele ocurrir, que es
es muy difícil luego hacer el match definitivo, pero sí te da pistas sobre el potencial interés que puedan tener cada una de las historias. El formato me decían de prensa que era como el de speed dating, ¿no? O sea, como una cita rápida, por así decir, y he visto que ha habido un momento, creo que tú estabas, que había como dos personas que estaban interesadas y demás, y te han dicho, no, que ya ha terminado el tiempo, ¿sí? ¿Ha funcionado más o menos así o cómo era? Ha sido un speed dating porque realmente solo teníamos 10 minutos para cada reunión. Sí. Y casi que no te da tiempo a contar con detalle todas las particularidades del proyecto. Por eso que se iban acumulando las reuniones y afortunadamente han sido muchas, lo cual demuestra que los proyectos a priori interesan. Ya veremos en el futuro. Sí, ha sido también una primera presentación de unos 5 minutos la que has hecho aquí desde donde estamos ahora mismo, desde el escenario, que además yo creo que también lo has explicado muy claro, con todas las cifras, cómo iba todo, entonces todo siempre ayuda. Así que, que me cargo el audio auxiliar y en producción me pueden decir algo. Oye, de cara al futuro entonces, ¿podemos tener más o menos una fecha en la que vayamos a ver estas películas, que estemos atentos para ello? ¿Tenéis ya ahí preparado toda la agenda? El planning que tenemos inicial es intentar rodar el año que viene Ajá. y estrenar en el año 2025. Es el schedule que tenemos para ambos proyectos. Sí. Lo ideal sería grabar en la primera mitad del año uno de ellos y en la segunda mitad el segundo. Y el estreno posiblemente sea los dos en el 2025 o bien uno en el 2025 y otro en el 2026. Estamos también con otros proyectos de animación porque nosotros también producimos animación y tenemos que ir encajando. Además, la animación en general siempre es más largo plazo, ¿no? Sí. Es que te lleva una serie de detalles y un trabajo tremendo. Es un proceso mucho más largo y luego también conlleva un proceso de desarrollo y de financiación, suele ser también más difícil. Muy bien. Son presupuestos más altos. Es todo, claro, sí. Normalmente no te das cuenta, pero solamente ver unos segundos de animación, ¿no? Ahí ha habido una cantidad de trabajo tremenda. La ventaja que tiene es que es más fácil la coproducción internacional, porque ya sabes que puedes doblar al idioma de cada país la animación y que se aprecia como algo local, aunque haya sido producido en otro país. Sí, completamente. Pues Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mucha suerte para seguir ahí produciendo, porque en tu caso el Capitán Araña sí que se ha presentado y sí que está ahí produciendo, sí que sigue haciendo. Aquí seguimos, peleando. Claro que sí. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.